Episodio 1. La profecía escrita en las costillas. Algunas marcas no se ven a simple vista. Algunas heridas se graban en el alma y laten bajo la piel como recordatorios de un destino que no puede esquivarse. Sofía lo supo la noche en que la luna, desgarrada y roja como un presagio, acarició por primera vez su espalda desnuda. Se encontraba de rodillas en la capilla silenciosa, el hábito blanco pegado al cuerpo por el sudor de un rezo que ya no nacía del alma, sino del miedo. Las otras hermanas murmuraban letanías aprendidas de memoria. Palabras vacías, lanzadas al techo como piedras que nunca alcanzaban el cielo. Pero Sofía no podía rezar. No aquella noche. Sentía la marca arder bajo su costilla izquierda, como un susurro de fuego apenas contenido. Cuando al fin, bajo el pretexto de una fiebre repentina, abandonó la capilla y se refugió en su celda, supo que ya no podía seguir fingiendo. Con dedos temblorosos, se deslizó el hábito por los hombros. La vela parpadeante proyectó su sombra contra el muro. Y allí, en la curvatura vulnerable de su piel, la vio. Una pequeña silueta de rosas entrelazadas, tatuadas en carne viva, latiendo con un fulgor que no pertenecía a este mundo. Sofía jadeó. No de miedo. No de dolor. De reconocimiento. En algún lugar muy profundo de su memoria, en un rincón que la obediencia nunca había logrado borrar, algo despertó. Una promesa olvidada. Un juramento silencioso. Las palabras de la profecía, susurradas en secreto entre las paredes prohibidas del convento, resonaron en su mente. Cuando la rosa sangre bajo la luna herida, la hija elegida romperá las vestiduras de la pureza y fundará un nuevo altar. Sofía se abrazó a sí misma, sintiendo el temblor de su alma desbocada. ¿Era ella esa hija? ¿Era ella el principio de la caída o el renacimiento? Antes de que pudiera responder, un susurro acarició su nuca, tan real como una mano invisible. El tiempo ha llegado. ¿Estás lista para desvestir tu fe? Sofía se giró, pero no había nadie en la celda. Solo el viento de una tormenta lejana, rompiendo la noche en gemidos. Y en su pecho, un latido nuevo. Uno que no pedía permiso para existir. Uno que ya no se contentaba con ser silenciado. La marca bajo su piel ardió una vez más, como un primer beso o una primera traición. Y Sofía, de pie bajo la mirada rota de la luna, entendió. Su historia ya había comenzado. Y ningún hábito blanco bastaría para cubrir la furia sagrada que estaba a punto de desatarse. Episodio 2. El ángel que cayó demasiado cerca. No todas las caídas son ruina. Algunas son aterrizajes sagrados en el corazón de quienes ya estaban destinados a arder. La mañana siguiente, el convento despertó envuelto en una quietud inusual. Los muros susurraban entre sí, como si un secreto incontenible se deslizara entre las piedras. Las campanas, que cada amanecer gritaban su llamada, sonaban ahora como lamentos lejanos. Sofía, aún con el eco de la marca palpitando en su piel, bajó al patio principal para cumplir sus deberes. Y entonces lo vio. Un forastero. De pie junto al pozo de piedra, con la luz dorada filtrándose a través de su cabello oscuro como un presagio, el extraño parecía no pertenecer ni a este mundo ni a ningún otro. Llevaba ropas sencillas, manchadas de polvo y viaje, pero su porte era el de quien ha caminado entre estrellas y tormentas. Y había sobrevivido. Sus ojos, dos abismos de un gris imposible, buscaron los de Sofía entre todas las miradas sumisas del convento. Y cuando la encontraron, fue como si la tierra temblara bajo sus pies desnudos. Él no sonrió. No habló. Solo inclinó levemente la cabeza, en un gesto cargado de un respeto antiguo y de una promesa aún más antigua. Sofía sintió que el aire se espesaba, que el hábito blanco quemaba su piel como una cadena demasiado apretada. La hermana superiora apareció, su silueta rígida como una cuchilla, y anunció: Luciel. Será nuestro huésped hasta que sane sus heridas del alma. Heridas del alma. ¡Qué ironía! Sofía no podía apartar los ojos. Había algo en el que resonaba con la marca escondida bajo su costilla. Algo que no pedía palabras. Algo que exigía memoria. Esa noche, mientras el convento dormía bajo la apariencia de la virtud, Sofía volvió a sentirlo. No en la carne. En el espíritu. Un susurro acarició el borde de su conciencia. No he venido a salvarte. He venido a recordarte quién eras, antes de que te vistieran de obediencia. Sofía se levantó de su camastro, descalza, temblando. Cruzó el claustro envuelto en sombras, como guiada por un hilo invisible. Allí,
Junto al pozo donde la luna sangraba su luz rota, lo encontró. Luciel. Esperándola. Sin cadenas. Sin máscaras. Sin miedo. Solo él. Solo ella. Dos almas que ya se conocían antes de saber pronunciar sus nombres. Y en ese primer silencio compartido, Sofía entendió algo que cambiaría todo. La tentación no era su enemigo. La tentación era la llave. La llave hacia una verdad que ni el convento, ni el cielo, ni el infierno habían logrado borrar. Episodio 3. Los suspiros detrás del velo. No todos los suspiros son de cansancio. Algunos son grietas invisibles por donde se escapa el alma, buscando su verdadera forma. Desde la llegada de Luciel, el convento parecía un lugar distinto. Las piedras murmuraban. El viento no rezaba. Las oraciones sonaban como ecos huecos, incapaces de llenar el vacío que crecía dentro de Sofía. Durante el día, ella cumplía sus deberes: coser, limpiar, rezar. Pero cada movimiento era una batalla contra la oleada de sensaciones que amenazaba con devorarla desde dentro. Porque donde antes había resignación, ahora había hambre. Donde antes había silencio, ahora había suspiros. Suspiros que nacían no de sus labios, sino de algo mucho más profundo. La primera vez que lo sintió, fue detrás del velo de la confesión. Sofía, de rodillas, esperaba las preguntas frías del sacerdote. Pero esa noche, no llegó la voz del hombre viejo y cansado. Llegó un susurro. Un susurro que no pertenecía a este mundo. ¿Qué escondes detrás de tu fe, Sofía? El corazón le golpeó las costillas. No respondió. No podía. El susurro continuó, acariciando cada pliegue de su voluntad. No he venido a juzgarte. He venido a devolverte lo que te robaron. El derecho a desear. El derecho a elegir. Sofía tembló. El velo que separaba penitente y confesor parecía más frágil que nunca. Casi podía sentir una presencia al otro lado. Casi podía oler la mezcla embriagadora de tierra mojada, incienso y algo más. Algo prohibido. Una parte de ella, pequeña, salvaje, hambrienta, deseó apartar el velo. Deseó ver quién hablaba. Deseó, por primera vez, no esconder el fuego que quemaba su pecho. Pero se contuvo. Apenas. Esa noche, en su celda, soñó con un jardín donde las rosas sangraban perfume, donde los velos caían como lluvia, donde nadie pedía perdón por amar, por sentir, por vivir. Despertó con las sábanas enredadas en su cuerpo sudoroso. La marca bajo su costilla ardía como nunca. Y en el aire, como flotando sobre su piel desnuda, aún resonaban las palabras que no se atrevió a pronunciar. Quiero más. Episodio 4. El primer roce que fracturó los cielos. Hay gestos que no necesitan palabras. Hay caricias que no buscan piel, sino alma. Sofía sabía que estaba cruzando una frontera invisible cuando salió de su celda aquella noche, envuelta solo en su hábito ligero, descalza, temblando más de deseo que de frío. Luciel la esperaba en el jardín interior. La luna derramaba su luz sobre las piedras antiguas, bañándolo en un resplandor casi irreal, como si el cielo mismo no pudiera decidir si debía condenarlo o coronarlo. No hablaron. No era necesario. Sofía caminó hacia él, cada paso un susurro de rebelión. Cada latido un golpe contra las cadenas invisibles que aún se aferraban a su carne. Cuando estuvo a un suspiro de distancia, Luciel alzó una mano. No la tocó de inmediato. Dejó que su presencia rozara la suya, como dos fuegos que titubean antes de fundirse. Sofía cerró los ojos. Y entonces lo sintió. La yema de sus dedos, cálida, reverente, apenas rozando la línea de su mandíbula. Un contacto tan leve que parecía un sueño. Un roce tan poderoso que fracturó algo dentro de ella. La máscara. El miedo. La obediencia ciega. Todo se agrietó bajo el peso de aquella caricia silenciosa. Sofía abrió los ojos. Los de Luciel la miraban no como se mira a una pecadora, ni siquiera como se mira a una salvadora. La miraban como a una igual. Una llama a otra llama. Un eco a otro eco. Sofía alzó su propia mano, temblorosa, y la apoyó sobre el pecho de Luciel. Sintió su corazón latiendo fuerte, feroz, libre. Como el suyo. No quiero esconderme más, susurró, su voz quebrándose en el viento. Luciel inclinó la cabeza. Su frente rozó la de ella. Un gesto pequeño. Íntimo. Sagrado. Y en ese roce sencillo, más poderoso que cualquier beso robado, más eterno que cualquier rezo aprendido,
Sofía supo. No había vuelta atrás. No quería que la hubiera. Su fe no era un muro. Era un puente. Y esa noche, bajo la mirada rota de la luna, dio el primer paso. Luciel deslizó sus dedos por su mejilla, bajando lentamente hasta su cuello, hasta la línea vulnerable donde latía su vida desbordada. Y aunque el mundo entero hubiera gritado en condena, Sofía no habría escuchado. Solo había un sonido en su pecho. El eco sagrado del primer roce que no pidió permiso para existir. El roce que fracturó los cielos. Para reconstruirlos dentro de ella. Episodio 5. El rezo que incendió su sangre. No toda oración busca redención. Algunas invocan fuegos que ni el cielo puede apagar. Sofía regresó a su celda esa noche como quien regresa de una batalla secreta. Su cuerpo aún temblaba. No de miedo. No de vergüenza. Temblaba de vida. De algo nuevo que latía en su interior con la fuerza de una tormenta contenida. Cayó de rodillas ante su cama. Juntó las manos. Cerró los ojos. Y rezó. Pero las palabras que salieron de sus labios ya no eran las letanías vacías que había repetido durante años. No era súplica. No era arrepentimiento. Era un rezo hecho de suspiros y gemidos contenidos. Era un rezo que no ascendía buscando perdón, sino afirmación. «Señor», susurró, y su voz era un temblor de lava bajo la superficie. «No me quites esto. No me arrebates este fuego. Déjame arder». Cada palabra era una chispa. Cada suspiro era una llamarada. El hábito blanco que vestía parecía pesar una tonelada sobre sus hombros, como si la estuviera encadenando a un pasado que ya no podía sostenerla. Sofía deslizó el hábito por sus hombros, dejándolo caer como se deja caer una mentira largamente sostenida. La marca bajo su costilla, la rosa encendida, brillaba bajo la luz de la luna como una herida viva. Se abrazó a sí misma, temblando, sintiendo la sangre hervir bajo la piel, corriendo en torrentes de deseo, de fe nueva, de liberación. Y en ese rezo, crudo, honesto, brutalmente hermoso, Sofía entendió. No era una pecadora. Era una elegida. No para ser encadenada a la vergüenza, sino para incendiar todo lo que había nacido del miedo. La puerta de su celda se estremeció bajo el viento. Una rosa roja, fresca, imposible en ese mundo de piedra y ceniza, rodó hasta sus pies. Sofía la recogió. Sus dedos se mancharon de rojo. ¿Sangre? ¿Perfume? No importaba. Porque en su corazón, una voz, su propia voz, al fin libre, murmuró. No me arrodillaré ante quienes temen la luz que llevo dentro. Sofía se levantó. Desnuda. Sagrada. Invencible. Y en esa noche, bajo la luna que lloraba silenciosamente sobre los tejados del convento, una nueva Sofía nació. Una que no pediría más permiso para existir. Episodio 6. La vestidura que no pudo cubrirla. Algunas ropas no son abrigo. Son jaulas de tela bendecida, tejidas con hilos de miedo. La mañana siguiente, el convento despertó cubierto de una niebla espesa, como si el mundo entero quisiera ocultar lo que estaba a punto de ocurrir. Sofía se vistió en silencio. Pero el hábito blanco que había llevado desde niña ya no la abrazaba. La sofocaba. La negaba. La traicionaba. Cada pliegue era un recordatorio de todo lo que ya no podía ser. De todo lo que no quería ser. Con manos firmes, se ajustó la túnica sobre su piel desnuda. Sabía que aquel día no sería como los demás. La hermana superiora convocó a todas las novicias al claustro central. Se anunciaba una ceremonia de renovación de votos. Un acto de obediencia, de pureza, de renuncia. Sofía caminó hacia el patio, sintiendo como cada paso resonaba en su pecho como un tambor de guerra. Las otras hermanas formaban filas perfectas, rostros bajos, manos juntas, almas encadenadas. Ella ardía. Cuando llegó su turno de arrodillarse y renovar su voto de castidad y silencio, Sofía lo supo. No podía hacerlo. No quería. El fuego bajo su costilla, la rosa palpitante de su verdadero ser, latía tan fuerte que parecía romper cada costura de su vestido. La hermana superiora extendió la cruz de hierro. ¿Renuncias a tu cuerpo, a tus deseos, a tu voluntad?, preguntó. Un silencio denso cayó sobre el patio. Sofía levantó la cabeza. Sus ojos no eran ya los de una niña asustada. Eran brasas vivas. Y entonces, en un solo movimiento cargado de una dulzura brutal, deslizó la parte superior de su hábito, dejando al descubierto su hombro. Y la marca.
La rosa carmesí, vibrante, viva, imposible de negar. Un murmullo horrorizado recorrió a las demás. Pero Sofía no se cubrió. No bajó la cabeza. Se puso de pie, lenta, erguida, gloriosa. Y con voz clara, temblando no de miedo sino de fuerza contenida, proclamó: no renunciaré a lo que fui creada para ser. No pediré perdón por la luz que corre por mis venas. La hermana superiora, pálida como una estatua desmoronándose, dejó caer la cruz. La ceremonia se rompió como un vidrio hecho de siglos de represión. Y en medio del escándalo, del horror, del desconcierto, Sofía sonrió. No una sonrisa arrogante. Una sonrisa limpia. Liberada. Sagrada. Porque sabía que su vestidura, al fin, había fallado en ocultarla. Y ella, al fin, era visible en toda su verdad. Episodio 7. La caída de las promesas. No todas las caídas son derrota. Algunas son el primer vuelo en dirección a la verdadera libertad. El eco del escándalo de Sofía recorrió el convento como un vendaval imparable. Sus nombres, el suyo y el de la rosa carmesí que ardía bajo su piel, fueron susurrados en cada rincón, no como rezos, sino como maldiciones. La hermana superiora no tardó en convocarla. El juicio se celebró en la vieja sala de piedra, donde tantas almas se habían quebrado bajo el peso de promesas hechas a la sombra del miedo. Luciel no estaba. Sofía estaba sola. O eso creían ellos. Pero ella sabía la verdad. Cuando uno abraza su fuego, jamás vuelve a estar solo. La hermana superiora, rodeada de las otras ancianas, alzó el decreto con mano temblorosa. Sofía de la Cruz, has roto los votos de castidad, obediencia y silencio. Has elegido la carne sobre el espíritu. El deseo sobre la fe. Cada palabra era una piedra lanzada contra ella. Pero Sofía no se estremeció. Sus pies descalzos tocaban la piedra fría, y sentía en ella el pulso profundo de una tierra que reconocía su verdad. La hermana superiora continuó: renuncia públicamente a tu pecado, sométete a la penitencia, o serás expulsada, desterrada de la misericordia de Dios. Sofía alzó el rostro. Sus ojos brillaban. No de lágrimas. De fuego. Y entonces, con voz firme, una voz nacida del abismo y la gloria, dijo: no renuncio. No me someto. No porque no crea en Dios, sino porque ya no creo en un Dios que teme la luz que él mismo sembró en mí. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un susurro. Ni un movimiento. Como si el mundo entero contuviera el aliento ante el nacimiento de algo que no podía ser detenido. La hermana superiora, temblando de rabia o de miedo, o de ambas, extendió la mano. Entonces, abandona este lugar, maldita seas. Reniega de las promesas que te formaron. Sofía sonrió. Y con un gesto lento, solemne, desató el cordón que ceñía su hábito. La tela cayó al suelo con un susurro que sonó como el fin de una era. De pie, vestida solo con su piel y su fuego, Sofía caminó hacia la puerta. Cada paso era un trueno en el silencio petrificado. Cada respiración, una proclama de existencia. Al cruzar el umbral, se detuvo. Se giró una última vez hacia quienes la condenaban. Y dijo, con una dulzura que desgarraba: las promesas hechas con miedo son cadenas. Yo prefiero caminar descalza que arrodillada. Y se marchó. Sin mirar atrás. Sin arrepentirse. Dejando tras de sí no ruinas, sino semillas de una revolución sagrada. Episodio 8. El beso que partió el altar en dos. No todos los altares son para adorar. Algunos son para romperlos, con la fuerza brutal de un amor prohibido. La noche había devorado al convento, pero Sofía ya no pertenecía a sus muros. Caminaba bajo la lluvia tenue, con la piel desnuda abrazada solo por la oscuridad y la fe nueva que le ardía en las venas. Sabía dónde encontrarlo. No por lógica. No por razón. Lo sabía porque su sangre, aquella que había sido marcada desde antes de su primer respiro, la guiaba como un faro oculto. Llegó al viejo santuario olvidado, escondido entre árboles retorcidos y raíces como garras. Allí estaba Luciel, de pie ante un altar cubierto de musgo y grietas, mojado por la lluvia, iluminado apenas por la luz temblorosa de la luna. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo palabras. No hacían falta. Luciel abrió los brazos. No como un salvador. No como un juez. Como un igual. Como un eco de su misma llama. Sofía corrió hacia él. La distancia que los había separado,
los votos, el miedo, las reglas, los siglos de silencio, se evaporó en un suspiro. Cuando sus cuerpos se encontraron, fue como si la tierra misma contuviera la respiración. Y entonces, Luciel la besó. Un beso crudo, tembloroso, sagrado. Un beso que no pedía perdón ni permiso. Un beso que reclamaba lo que había sido arrancado a ambos desde tiempos inmemoriales. El altar tembló bajo sus pies. Una grieta silenciosa recorrió la piedra, como si incluso la materia consagrada se quebrara ante la verdad imposible de negar. La lluvia caía, empapándolos, fundiéndolos en un solo ser de carne, de alma, de promesas rotas y sueños renacidos. Sofía gimió contra sus labios. No de dolor, no de miedo, de liberación, de vida. Cuando finalmente se separaron, apenas unos milímetros, Luciel apoyó su frente contra la de ella. Susurró. No somos un pecado, Sofía. Somos la prueba de que incluso el cielo puede reinventarse. Sofía cerró los ojos. Sintió el pulso del altar roto bajo sus pies. Sintió el pulso de Luciel. Sintió su propio pulso, acelerado, brutalmente vivo. Y entendió. No habían venido a destruir. Habían venido a fundar. A escribir una nueva historia, sobre las ruinas de las cadenas antiguas. Allí, en ese santuario olvidado, con los labios aún temblando por el beso que partió el altar en dos, Sofía supo. La revolución no sería escrita con espadas. Sería escrita con fuego. Con amor prohibido. Con vestiduras rasgadas y almas despiertas. Y ella sería su primera letra. Episodio 9. El juicio de las vestiduras rasgadas. No toda condena es una caída. Algunas son la última piedra que necesitas para construir tu propia catedral. El alba encontró a Sofía de pie frente a las puertas del convento. Mojada por la lluvia. Desnuda bajo la luz cruda de un nuevo sol. Envuelta apenas en el orgullo feroz de quien ya no tiene miedo de su propia piel. Las campanas sonaron con furia, como si quisieran expulsarla a gritos. Pero ella no se movió. Uno a uno, los rostros conocidos surgieron del interior. Hermanas envueltas en velos de terror. Sacerdotes blindados en túnicas de piedra. Miradas que cortaban, que juzgaban, que quemaban. La hermana superiora avanzó, sosteniendo un rollo de pergamino como si fuera un arma. Sofía de la Cruz, tronó su voz, resonando contra los muros agrietados. En nombre del Altísimo, te declaramos apóstata, seductora, enemiga de la santidad. El pergamino desenrollado cayó como un latigazo en el aire. Las acusaciones eran viejas, cansadas, predecibles. Sofía sonrió, apenas. No de burla, de compasión. Luciel apareció entonces, como un susurro al borde de la visión. No a su lado, no frente a ella, sino dentro de ella. Un pulso, un ancla, un recordatorio de que ya no era una flor solitaria ante la tormenta. La hermana superiora exigió. ¿Tienes algo que decir antes de ser olvidada? Sofía alzó la cabeza. El viento acarició su cabello suelto como una corona improvisada. Y habló. Su voz era un trueno dulce. Sí, tengo algo que decir. Dio un paso adelante. Las vestiduras rotas colgaban de sus brazos como alas mutiladas. Pero ella no las escondió. Las mostró. Como quien muestra cicatrices que ya no duelen. Hoy me juzgáis por amar. Por sentir. Por recordar que fui creada para algo más que el miedo. Otro paso. El círculo se cerraba. Pero Sofía era ahora un incendio imposible de sofocar. No reniego de mi deseo. No reniego de mi libertad. No reniego de la luz que corre en mi sangre y quema en mi carne. Se detuvo frente al altar mayor. El mismo altar donde, años atrás, había pronunciado votos vacíos. Alzó las manos ensangrentadas de lucha silenciosa. Y concluyó. Si ser fiel a lo que soy es traición, entonces bendita sea mi traición. El cielo, como si escuchara, rasgó su manto gris en un estallido de luz. La hermana superiora retrocedió, ciega por la verdad que ya no podía encadenar. Sofía se giró. No huyó. Caminó. Con la espalda recta. Con el corazón en llamas. Con la certeza sagrada de que cada vestidura rasgada era, en realidad, una bandera alzada hacia el cielo que ella misma estaba reconstruyendo. Episodio 10. El jardín de las elegidas. No todas las flores nacen en jardines bendecidos. Algunas brotan en tierras malditas, y su belleza es aún más feroz.
Después del juicio, Sofía caminó sin rumbo fijo, guiada solo por el latido indomable que palpitaba bajo su costilla. Cruzó bosques que parecían susurrar su nombre. Atravesó ríos que reflejaban no su rostro antiguo, sino uno nuevo, el de una mujer que ya no pedía permiso para existir. Y entonces, entre la niebla espesa de la madrugada, lo encontró. Un claro oculto. Un jardín imposible. Rosas negras, lilas abiertas como bocas sedientas, árboles torcidos como espirales de dolor y belleza. Y entre ellos, ellas, mujeres. Algunas jóvenes, con cicatrices aún frescas. Otras mayores, con miradas que llevaban siglos de resistencia en su brillo. Todas vestían telas rasgadas. Todas llevaban en la piel signos invisibles de batallas no contadas. Todas ardían. Cuando Sofía apareció en el borde del jardín, ellas no se sobresaltaron. La miraron. La reconocieron. Una de ellas, una mujer de cabellos grises y ojos dorados como el crepúsculo, se adelantó. No preguntó su nombre. No pidió explicaciones. Solo extendió una mano callosa, firme. Y dijo, con una voz tejida de cenizas y milagros: «Bienvenida, hermana. Aquí las que arden no se apagan. Aquí las que fueron rechazadas florecen». Sofía tomó aquella mano. Y en ese contacto simple, sin rituales ni altares, selló un nuevo pacto. No con dioses lejanos. No con normas ajenas. Un pacto de sangre, de fuego y de verdad. El jardín vibró a su alrededor. La tierra, rota por siglos de negación, ahora respiraba bajo sus pies descalzos. Las flores, torcidas pero gloriosas, alzaban sus rostros hacia un cielo que por fin las veía. Y en el centro del jardín, sobre un altar de piedra cubierto de musgo y vida, descansaba un manto antiguo. No blanco. No negro. Un tejido hecho de fragmentos de antiguas vestiduras rasgadas. Cocido con hilos de deseo, de rebelión, de fe auténtica. Una de las mujeres se acercó con el manto. Lo colocó sobre los hombros de Sofía. No para cubrirla. No para esconderla. Sino para coronarla. Una elegida. No por el cielo. No por los hombres. Sino por ella misma. Sofía cerró los ojos. Sintió la savia viva de la tierra trepando por sus venas. Sintió la historia de todas las caídas transformándose en alas bajo su piel. Y en un susurro que apenas tocó el viento, prometió: «Donde haya una mujer olvidada, llevaré esta llama. Donde haya una voz acallada, sembraré esta rosa». El jardín aplaudió en silencio, en el idioma secreto de las almas que han roto sus cadenas. Sofía sonrió. Porque, al fin, entendía. Su revolución apenas comenzaba. Y no estaba sola. Episodio 11. La última tentación bajo la luna desgarrada. No todas las batallas se luchan contra enemigos visibles. Algunas se libran contra las sombras que aún duermen en el fondo de nuestra sangre. La luna aquella noche no era redonda ni plena. Era una herida abierta en el cielo, desgarrada, sangrando luz sobre el jardín de las elegidas. Sofía sintió el llamado. No con los oídos. Con la marca bajo su costilla, que ardía como una antorcha encendida. Luciel la esperaba en el claro. Pero no como antes. No como un amante, ni como un ángel caído. Sino como un espejo. Un desafío. Vestido de negro, sus alas ocultas bajo la sombra de la noche, Luciel alzó la mirada cuando ella se acercó. «¿Estás lista para cruzar el umbral?», preguntó, su voz grave como una plegaria olvidada. Sofía no respondió de inmediato. Porque en su pecho, en su carne, en sus huesos, bullía una última duda. ¿Podía realmente soltarlo todo? ¿Incluso las cadenas invisibles que aún la ataban a un mundo que la había negado? Luciel se acercó. Tomó su mano. Su tacto era un fuego dulce, un recordatorio de todo lo que podía ser, y de todo lo que debía perder para serlo. El último paso no es amar. No es luchar. Es soltar, susurró él, con los ojos clavados en su alma. Sofía cerró los ojos. Y entonces lo vio. Vio el rostro de su madre llorando en las escaleras del convento. Vio a la niña que alguna vez creyó que obedecer la haría digna. Vio las voces que la llamaban pecadora, indigna, olvidada. Todo eso aún vivía en algún rincón de ella. Todo eso debía morir. Cuando abrió los ojos, la decisión ya estaba tomada. Se soltó de la mano de Luciel. No como rechazo, sino como vuelo. Avanzó sola hacia el centro del claro,
donde una rosa carmesí, inmensa, palpitante, viva, brotaba directamente del corazón de la tierra. Sofía se arrodilló ante la flor. No en sumisión, sino en reconocimiento. Apoyó su frente contra los pétalos cálidos y susurró: «Hoy dejo atrás quien creí que debía ser. Hoy abrazo quien siempre fui». La rosa se iluminó. Una luz carmesí bañó el jardín, el bosque, el cielo desgarrado. Luciel cayó de rodillas, no ante ella, sino ante la fuerza imparable que Sofía había desatado. La tierra tembló. La luna gritó. Y cuando todo terminó, cuando el silencio se asentó como un velo nuevo sobre el mundo, Sofía se puso de pie. No llevaba hábitos. No llevaba cicatrices. No llevaba viejos nombres. Solo su piel. Su fuego. Su verdad. Luciel se acercó. No para protegerla. No para guiarla. Sino para caminar a su lado. «Ahora sí», susurró él. «Ahora eres libre». Sofía sonrió. Una sonrisa que rompía tumbas. Que abría cielos. Que sembraba revoluciones. Y bajo la luna desgarrada, selló su última tentación. Ser ella misma. Sin miedo, sin permiso, sin cadenas. Episodio 12. El exilio de la Virgen impura. No todo exilio es castigo. Algunos son coronaciones secretas, que solo los corazones valientes saben reconocer. El amanecer encontró a Sofía caminando sola. La tierra aún temblaba bajo sus pies desnudos, como si el mundo mismo reconociera que algo, alguien, había cambiado para siempre. No llevaba más que su piel, su fuego y la rosa carmesí brillando como un latido bajo su costilla. Las puertas del convento quedaron atrás. No hubo adiós. No hubo redención ofrecida. Solo el murmullo amargo de quienes no entendieron que no se puede encadenar a quien ha abrazado su divinidad. La hermana superiora observó desde lo alto de la torre. Sostuvo la cruz entre sus manos. Pero la cruz, por primera vez, no pesó de fe. Pesó de derrota. Porque Sofía no se arrastraba. No lloraba. Caminaba como una reina destronada que, en realidad, acababa de heredar un reino mayor. El de su propio espíritu indomable. El exilio, dictado como castigo, se convirtió en rito. Cada paso alejándola del convento era una liberación de un voto impuesto. Cada respiración, una proclamación silenciosa de que el cielo, el verdadero cielo, se construía dentro de ella, no en las piedras grises de ningún altar antiguo. Luciel la esperaba más allá del bosque. No como salvador. No como guardián. Como compañero de ruta. Cuando sus miradas se encontraron, no dijeron nada. Porque sabían. Porque sentían. Porque en el aire, flotaba la certeza de que no había marcha atrás. Sofía se detuvo un instante al borde del precipicio que separaba la tierra que la vio nacer, de la tierra que la vería renacer. Cerró los ojos. Recordó las promesas rotas. Las cadenas arrancadas. Los suspiros robados. Y entonces, en un gesto que era más sagrado que cualquier sacramento, extendió los brazos al cielo desgarrado. La brisa acarició su cuerpo, como un manto nuevo tejido por manos invisibles. Luciel se acercó. Le tomó la mano. Y juntos, sin mirar atrás, dieron el primer paso hacia el exilio. Hacia la libertad. Hacia la promesa de una vida donde la fe y el deseo ya no serían enemigos, sino dos alas de un mismo vuelo. El sol se alzó, rojo como un presagio, sobre sus cabezas. Y Sofía, la Virgen impura, exiliada, olvidada por los hombres, fue abrazada por un cielo que al fin la reconocía como hija legítima del fuego y la vida. Episodio 13. La sangre escrita sobre la túnica blanca. No toda sangre es derrota. Algunas son la tinta con la que se escriben nuevas escrituras. El exilio de Sofía no pasó desapercibido. Allí donde sus pies desnudos pisaban la tierra, brotaban susurros. Allí donde su mirada cruzaba caminos, surgían preguntas. ¿Quién era esa mujer que caminaba sin miedo? ¿Quién era esa virgen impura que no pedía perdón? La vieja orden no podía permitirlo. No podían tolerar que la rebelión tomara forma de carne, de luz, de fuego libre. Una noche sin luna, mientras Sofía y Luciel descansaban bajo un cielo herido, los hombres del convento llegaron. No con bendiciones. Con lanzas. Con decretos envueltos en odio. Sofía se levantó. La túnica improvisada, tejida con fragmentos de libertad, ondeaba en su cuerpo como una bandera sagrada. No huyó. No se escondió. Extendió los brazos, dejando que la noche la abrazara.
Uno de los sacerdotes, cubierto con el oro falso de una autoridad gastada, levantó su arma. «Arrepiéntete, hija de la corrupción», gritó. Pero Sofía no era hija de la corrupción. Era hija del fuego. Y el fuego no pide disculpas por arder. El primer golpe no llegó a su carne. Golpeó la túnica. Rasgó la tela. Abrió un corte en su brazo. La sangre brotó. Roja. Viva. Sagrada. Y donde la sangre tocó la túnica blanca, no dejó mancha. Dejó palabras. Trazos invisibles hasta ahora comenzaron a dibujarse, como si su sangre escribiera lo que su boca no necesitaba gritar. Verdad. Fuego. Renacimiento. Libre. Uno a uno, los sacerdotes retrocedieron. No por miedo a su espada, porque no llevaba ninguna, sino por miedo a su verdad. Luciel se acercó, su presencia como un muro implacable a su espalda. Pero no fue él quien los detuvo. Fue Sofía. De pie, sangrando, vestida con su historia, su cuerpo ahora no era objeto de castigo. Era un altar viviente. La hermana superiora, escondida entre las sombras, cayó de rodillas al verla. Porque comprendió, demasiado tarde, que no era una mujer la que se había revelado. Era una profecía que ellos mismos, en su arrogancia, habían sembrado siglos atrás. Sofía levantó su rostro al cielo. No pidió venganza. No pidió piedad. Simplemente susurró. Mi sangre no es maldición. Es la firma de un nuevo pacto. El viento se alzó, llevando su voz más allá de los árboles, más allá de los límites del antiguo mundo. Y en la túnica rasgada, bañada de sangre y luz, brillaba el primer capítulo de una historia que nadie, ni el cielo ni el infierno, podría borrar. Episodio 14. El juramento entre cenizas y besos. No todos los juramentos necesitan testigos. Algunos nacen en el temblor secreto entre dos almas que ya han ardido juntas y no temen volverse a consumir. El convento ardía a lo lejos. No en llamas visibles, sino en ruinas invisibles. Las ruinas de un mundo que ya no podía sostener su mentira. Sofía y Luciel caminaron entre los restos de viejas promesas. Túnicas desgarradas. Crucifijos caídos. Silencios rotos. No había luto en sus pasos. Solo reconocimiento. Cada piedra caída, cada vestidura quemada, era una confirmación de que la muerte necesaria había ocurrido. Y ahora, era tiempo de sembrar. Llegaron a la cima de una colina, donde el viento golpeaba sus rostros como caricias salvajes. El cielo, aún herido, sangraba tonos púrpuras y dorados. La tierra, cubierta de cenizas, olía a renacimiento. Luciel se detuvo frente a ella. La miró como se mira a una revelación. Sin miedo. Sin posesión. Sin necesidad de encadenar. Aquí, dijo, su voz rasgada de emoción contenida. Aquí podemos empezar. Sofía sonrió. Una sonrisa rota y perfecta, como un himno nuevo. Se acercó a él. Sin palabras. Sin rituales impuestos. Tomó su mano. Entre sus dedos, aún quedaban rastros de la sangre que había escrito su historia sobre la túnica blanca. Luciel apretó sus dedos. Y entonces, sin necesidad de coro ni altar, se juraron. No en voz alta. No para otros. Solo para ellos. Entre susurros. Entre cenizas. Entre besos. Prometo, susurró Luciel, besando la palma herida de Sofía, no intentar salvarte de ti misma. Prometo ser luz cuando necesites calor, y sombra cuando necesites refugio. Sofía, con lágrimas ardiendo en sus pestañas, respondió. Prometo no ser jaula para tu vuelo. Prometo ser raíz para tu caída, y ala para tu ascenso. Se besaron entonces. Un beso no de conquista. No de necesidad. Un beso de pacto. Un beso de creación. El viento se alzó, arrastrando cenizas doradas alrededor de ellos como una corona forjada en el mismo aliento de la tierra. Y en ese instante, Sofía y Luciel no fueron exiliados, ni pecadores, ni santos caídos. Fueron origen. Fueron semilla. Fueron el primer latido de un mundo donde el deseo no sería culpa, donde la fe no sería castigo, donde la vida no pediría disculpas por arder. Cuando se separaron, Luciel apoyó su frente contra la de ella. Que la tierra sea nuestro altar, susurró. Sofía cerró los ojos. Y en su pecho, una nueva rosa brotó. No tatuada en su piel, sino sembrada en su alma. La revolución ya no era promesa.
Era juramento sellado en cenizas y besos. Episodio 15. Las vestiduras de la tentación, un nuevo Génesis. No todo Génesis empieza con la creación del cielo y la tierra. Algunos nacen cuando una mujer se niega a ser borrada y escribe su nombre en la eternidad. Sofía se arrodilló en medio del claro. La tierra bajo sus rodillas no era una prisión. Era un altar nuevo. Un útero de cenizas y posibilidades. El viento acariciaba su piel desnuda. La rosa bajo su costilla latía con un pulso propio, marcado no por viejas profecías, sino por el ritmo de su propia sangre redimida. Luciel, a su lado, no era un guardián ni un destino. Era un compañero de vuelo. La túnica antigua, aquella que en otro tiempo fue símbolo de sumisión, ahora yacía rasgada, transformada en tiras de tela que ondeaban en el viento como estandartes vivos. Cada fragmento llevaba la memoria de una batalla, de un beso, de una caída, de una ascensión. Sofía cerró los ojos. Y cuando los abrió, vio un mundo nuevo, aún no escrito. Vio otras mujeres, otras almas, que algún día seguirían sus huellas de fuego. Vio altares construidos no con piedras frías, sino con manos enlazadas. Vio un Génesis. No de obediencia. No de silencio. Un Génesis tejido de deseo limpio, de fe indómita, de amor que no pide disculpas. Se puso de pie. Con la espalda recta, con la frente alta, con los labios listos no para rezar, sino para proclamar. Hoy no renazco, susurró. Hoy me reclamo. Hoy me planto como semilla y como llama. Luciel la miró con esa mezcla de reverencia y ternura que solo conocen los que han amado en la guerra y en la paz. Extendió la mano. Sofía no la tomó. Sonrió. Y caminó. Sola. Sagrada. No por necesidad, sino por elección. Cada paso sobre la tierra quemada era una promesa. Cada suspiro era una página nueva. Cada latido, un acto de creación. Y mientras avanzaba, la brisa recogió los jirones de su antigua vestidura y los esparció al viento como semillas. Semillas que, un día, crecerían en los corazones de aquellas que aún temen, que aún callan, que aún sueñan. Semillas de tentación. Semillas de fe libre. Semillas de un nuevo principio. Sofía sonrió al horizonte incendiado de posibilidades. Y así, vestida de nada más que de su verdad y su llama, fundó un mundo. Uno donde la tentación ya no era caída. Era resurrección. Donde amar no era desobedecer. Era crear. Donde ser mujer no era pecado. Era Génesis. El Génesis de las vestiduras de la tentación. Fin de la serie Las vestiduras de la tentación.